Buenos días a todos. Vamos a seguir después del verano con los seminarios del programa de deterioro neurológico. Hoy nos complace presentaros a Andrea Cabrera. Ella es Miguel Servet del INCLIMA, está en nuestro laboratorio de deterioro neurológico y nos va a hablar sobre la interacción entre la hiperamonemia, el glutamato, la glutamina y el GABA. Y bueno, muchísimas gracias por los aquí presentes y los que se pongan online, ¿vale? Cuando quiera. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Andrea Cabrera y trabajo como investigadora Miguel Servet en el Instituto de Investigación Sanitaria del Hospital Clínico Universitario de Valencia. Y en el seminario de hoy voy a hablar sobre la interacción entre hiperamonemia y glutamato, glutamina y GABA. El amonio es un producto que se forma a partir de la degradación normal de proteínas, aminoácidos y otros compuestos fisiológicos. Sin embargo, a concentraciones elevadas, el amonio se convierte en un producto tóxico que puede alterar la neurotransmisión y producir alteraciones neurológicas con deterioro cognitivo y motor. Hay un número elevado de situaciones patológicas que inducen hiperamonemia. Entre ellas, la causa más frecuente son enfermedades del daño hepático crónico, las cuales inducen hiperamonemia crónica moderada y es uno de los principales contribuyentes a inducir encefalopatía hepática. Para evitar estos efectos deleterios, el amonio se mantiene a concentraciones bajas en sangre y en tejidos, incluyendo el cerebro. La principal vía de detoxificación del amonio es a través de la síntesis de urea en el hígado. El ciclo de la urea tiene lugar en los hepatocitos periportales. La síntesis de la urea es a través de una secuencia de 5 reacciones enzimáticas, las 2 primeras localizadas en la mitocondria y las últimas 3 en el citosol de los hepatocitos. La urea por la vena hepática va a los riñones y se excreta a través de la orina. Durante años, la principal vía de detoxificación del amonio se ha considerado que era a través de la síntesis de urea en el hígado, en los hepatocitos periportales, pero existen evidencias que muestran que la glutamina sintetasa contribuye a la detoxificación del amonio enteral y sistémico. El exceso de amonio que no es utilizado en la síntesis de urea es absorbido con mucha afinidad por una pequeña población de hepatocitos perivenosos, los cuales detoxifican el amonio vía la amidación de glutamato, formando así glutamina. Cuando la función hepática falla debido a cirrosis hepática o a otras condiciones, esto conlleva un aumento descontrolado de los niveles de amonio circulantes en sangre. En otros tejidos, incluyendo el cerebro, el amonio es principalmente detoxificado a través de la glutamina sintetasa, la cual incorpora el amonio a glutamato, formando glutamina, de manera que esto hace que el amonio sea un componente importante en el ciclo glutamato-glutamina. El glutamato es el principal neurotransmisor excitatorio en mamíferos. Para evitar la excesiva activación de sus receptores, el glutamato es eliminado de la hendidura sináptica, principalmente a través de transportadores de los astrocitos. En los astrocitos, la glutamina sintetasa incorpora amonio en el glutamato, formando glutamina, la cual es liberada al fluido extracelular, captada por neuronas, y allí se hidroliza por la glutaminasa a glutamato, reponiendo así la reserva de neurotransmisores. Este tráfico de glutamato, glutamina entre astrocitos y neuronas
generalmente llamado ciclo glutamato-glutamina, es la vía principal por la cual se recicla el pool de neurotransmisores de glutamato y por lo tanto es esencial para mantener una neurotransmisión glutamatérgica adecuada. La glutamina es el principal precursor del neurotransmisor glutamato, pero también es precursor de la biosíntesis de GABA, el principal neurotransmisor inhibidor. Y esto ocurre a través de dos enzimas, la glutaminasa y la glutamato descarboxilasa. El amonio tiene un papel primordial en este ciclo glutamina-glutamato-GABA y el aumento de amonio en la hiperamonemia podría afectar su función y por tanto la neurotransmisión glutamatérgica y GABAérgica, dando lugar a las alteraciones cognitivas y motoras asociadas a la hiperamonemia y encefalopatía hepática. El tráfico de glutamina, glutamato y GABA entre astrocitos y neuronas está estrictamente controlado por transportadores específicos ubicados en la membrana plasmática. Estos transportadores utilizan el gradiente electroquímico entre las membranas para transportar a contragradiente de concentración. Los transportadores de glutamato pertenecen a la familia de transportadores SLC1, transportador de soluto 1, y se denominan también transportadores de aminoácidos excitatorios. En roedores, los transportadores GLAST y GLT1 se expresan principalmente en astrocitos y son responsables de la mayor parte de la captación de glutamato. En humanos, GLAST y GLT1 se denominan EAT1 y 2. Por otra parte, el transportador EAT3, también conocido como EAC1, es el principal transportador neuronal de glutamato. Por otra parte, la glutamina se transporta desde los astrocitos a las neuronas mediante transportadores de la familia SNAT, transportador de aminoácidos neutros acoplados con sodio. SNAT3 libera glutamina de los astrocitos al líquido extracelular y SNAT1 transporta la glutamina del líquido extracelular hacia las neuronas. Se ha visto que SNAT3 forma un complejo con GLAST, lo que indica la existencia de un acoplamiento funcional entre ellos. En cuanto a los transportadores GABA, pertenecen a la familia de transportadores de soluto 6. Hay 6 transportadores GABA. Los mejor caracterizados son GAT1 y GAT3. En roedores, GAT3 se expresa en astrocitos y en humanos también se expresa en oligodendrocitos, mientras que GAT1 se expresa en neuronas y en astrocitos. Una característica relevante del transportador de GABA GAT3 es que su función se invierte después de una fuerte captación de glutamato a través de transportadores de glutamato de astrocitos y también en astrocitos activados, en los que en lugar de captar GABA del líquido extracelular, GAT3 libera GABA al líquido extracelular, aumentando así el GABA extracelular y el tono GABAérgico. Ella et al. Demostraron que la activación de los transportadores de glutamato da como resultado la liberación de GABA a través de la inversión de la función de GAT3. Y propusieron que esta interacción representa un vínculo directo entre la neurotransmisión inhibitoria y excitatoria, lo cual podría funcionar como una retroalimentación negativa para prevenir la excitación intensa en condiciones patológicas asociadas a glutamato extracelular elevado, como por ejemplo ocurre en epilepsia o en isquemia. Por otra parte, Wu et al. Demostraron en un modelo de ratón de la enfermedad de Alzheimer que los astrocitos activados en el hipocampo
liberan GABA a través del transportador GAT3. Cuando bloqueaban el GAT3, se reducía la concentración de GABA y las corrientes de GABA, mientras que el bloqueo de GAT1 aumentaba las corrientes de GABA. Esto indica que en estas condiciones patológicas, GAT3 libera, mientras que GAT1 capta GABA. Un mecanismo principal que modula la función de la mayoría de los transportadores, incluidos los transportadores de glutamato, glutamina y GABA, es su tráfico dinámico dentro y fuera de la membrana plasmática. Solo los transportadores que hay en la superficie de la membrana celular pueden captar o liberar estos aminoácidos. Un componente principal en la modulación del tráfico de glutamato y transportadores de glutamina es la proteínquinasa C. A diferencia del amplio y detallado conocimiento que hay sobre los mecanismos que modulan la expresión en membrana de los receptores de glutamato, principalmente de las subunidades del receptor AMPA, los detalles de los mecanismos que modulan la expresión en la superficie de la membrana de los transportadores de glutamato o los transportadores de glutamina son poco conocidos. Este conocimiento es aún menor para los transportadores GABA. Los estudios sobre los mecanismos que modulan la expresión en membrana de los transportadores GABA son escasos, especialmente para GAT3. Mientras que el tráfico de GAT1 hay estudios que sugieren que puede estar modulado por la proteína quinasa C y por las tirosina quinasas. Existe un gran número de estudios sobre los efectos del amonio y la hiperamonemia en diferentes aspectos de la neurotransmisión glutamatérgica y GABAérgica. Esto se ha estudiado utilizando diferentes sistemas y enfoques experimentales, como por ejemplo estudios in vitro en extractos, sinaptosomas o cortes de diferentes áreas del cerebro, cultivos primarios de neuronas o astrocitos o, por ejemplo, estudios agudos o crónicos en modelos animales in vivo y ex vivo. Estos estudios muestran que los efectos de la hiperamonemia sobre la neurotransmisión no se limitan a su papel como precursor de la síntesis de glutamina por la glutamina sintetasa o como producto de la degradación de la glutamina por la glutaminasa, sino que además la hiperamonemia también altera diferentes pasos de la neurotransmisión, incluidos los niveles extracelulares de glutamato o GABA, y las vías de transducción de señales activadas en respuesta a la activación de receptores de neurotransmisores, como por ejemplo la vía glutamato óxido nítrico GMP cíclico. La hiperamonemia crónica también altera la expresión en membrana de los receptores de glutamato y GABA en hipocampo. Algunos de los efectos de la hiperamonemia sobre la neurotransmisión no son efectos directos del aumento de los niveles de amonio, sino que son consecuencia de otros procesos desencadenados por la hiperamonemia, como la neuroinflamación. La hiperamonemia crónica per se es suficiente para inducir neuroinflamación con activación de microglía y astrocitos y aumento de los niveles de factores proinflamatorios en el cerebro. Esta neuroinflamación juega un papel principal en algunas alteraciones de la neurotransmisión glutamatérgica y GABAérgica en la hiperamonemia crónica moderada. Por ejemplo, para los receptores AMPA, la hiperamonemia reduce la subunidad GLUA1 y aumenta la subunidad GLUA2, alterando su expresión en membrana en el hipocampo, y esto se debe a la disminución en la fosforilación de GLUA1 en el residuo de serina 831 y de GLUA2 en el residuo de serina 880. Estos efectos son las consecuencias finales del aumento de los niveles de interleuquina 1 beta, que activa a sus receptores
desencadenando vías de transducción de señales que finalmente van a alterar la fosforilación y la expresión en membrana de las subunidades del receptor AMPA. Existe literatura que sugiere que las alteraciones inducidas por la hiperamonemia en el transporte de glutamato, glutamina o GABA podrían desempeñar un papel clave en algunas alteraciones de la neurotransmisión glutamatérgica y GABAérgica. En general, la hiperamonemia se asocia con niveles elevados de glutamato extracelular en diferentes modelos experimentales. Diferentes estudios han demostrado que hay una inhibición de la captación de glutamato por niveles altos de amonio. Algunos autores sugieren que los efectos inhibitorios de la hiperamonemia sobre el transporte de glutamato pueden deberse, al menos en parte, a la regulación a la baja de los transportadores GLT1 o GLAST. Sin embargo, la adición de amonio a los astrocitos cultivados aumenta los niveles de proteína GLT1 y GLAST sin afectar la expresión del ARN mensajero. Nosotros evaluamos la expresión en membrana de los transportadores de glutamato en ratas con hiperamonemia crónica en el cerebelo, y estos modelos mostraron una disminución en la expresión en membrana de los transportadores de glutamato, lo que podría contribuir a aumentar los niveles de glutamato extracelular. Hay pocos estudios sobre los efectos de la hiperamonemia sobre la expresión de ARN mensajero y la cantidad total de proteínas para los transportadores de glutamina SNAT3 y SNAT5. En cocultivos de astrocitos y neuronas, la adición de amonio se vio que no afectaba el ARN mensajero de SNAT3 y SNAT5, pero reducía la cantidad total de proteína tanto para los transportadores de glutamina como para la captación de glutamina. En otro artículo, la adición de amonio a astrocitos corticales de ratón en cultivo inhibía el transporte de glutamina fuera de la célula y esto se asociaba con una expresión disminuida de SNAT3 en la membrana celular, en un proceso que parecía involucrar la proteína quinasa C-delta. Estos autores sugieren que los cambios en la expresión en membrana de los transportadores de glutamina pueden desempeñar un papel crucial en la modulación de los niveles extracelulares de glutamina y del ciclo glutamina-glutamato en hiperamonemia. Nosotros vimos que las ratas hiperamonémicas muestran niveles elevados de glutamina extracelular, los cuales los medimos in vivo mediante microdiálisis, y eso podría explicarse por el aumento de la expresión de membrana de SNAT3 y la disminución de la expresión en membrana de SNAT1 en el cerebelo. En cuanto al GABA, la hiperamonemia crónica en ratas aumenta el GABA extracelular en el cerebelo y este aumento se ha visto que juega un papel principal en el deterioro de la coordinación motora. El aumento de GABA extracelular parece deberse a la neuroinflamación. Hemos analizado cómo la neuroinflamación inducida por hiperamonemia aumenta el GABA extracelular. Y lo que encontramos fue que las ratas con hiperamonemia crónica muestran neuroinflamación en el cerebelo con activación de microglía y astrocitos, niveles aumentados de TNF-alfa y también un aumento de la expresión en membrana del receptor de TNF-alfa, el TNFR1. La activación de TNFR1 induciría la translocación de NF-kappa-beta al núcleo en la microglía activada, lo que conduciría a una mayor expresión y actividad de la glutaminasa, dando como resultado un aumento del glutamato extracelular. Esto estaría asociado con una mayor captación de glutamato y sodio a través de transportadores de glutamato en astrocitos activados. La entrada aumentada de sodio alteraría su gradiente transmembrana, lo que llevaría a la reversión de la función de GAT3
en los astrocitos activados, dando como resultado la liberación de GABA al espacio extracelular y un aumento de GABA extracelular, que sería responsable de la incoordinación motora en ratas hiperamonémicas. Las alteraciones de GAT3 y GAT1 serían, por tanto, uno de los principales contribuyentes al aumento de GABA extracelular y las alteraciones cognitivas y motoras asociadas en ratas hiperamonémicas. En resumen, la hiperamonemia crónica aumenta la expresión en membrana de SNAT3 en astrocitos y reduce SNAT1 en neuronas, lo que contribuiría al aumento de los niveles de glutamina extracelular. Los niveles de GABA extracelular aumentan en el cerebelo de ratas hiperamonémicas, probablemente como consecuencia de una mayor liberación de GAT3 y una menor captación de GAT1, y los niveles extracelulares de glutamato aumentan en el cerebelo de ratas hiperamonémicas, probablemente como consecuencia de la reducción de la captación por parte de los transportadores GLAST, GLT1 y EACD1, pero también al aumento de la liberación de glutamato debido a una mayor actividad de la glutaminasa en la microglía activada. Para concluir, el amonio en altas concentraciones es tóxico, provocando alteraciones en la neurotransmisión y alteraciones neurológicas con deterioro cognitivo y motor. En el cerebro, el amonio juega un papel importante en el ciclo glutamina, glutamato, GABA, y el aumento de amonio en la hiperamonemia podría afectar su función y, por lo tanto, la neurotransmisión glutamatérgica y GABAérgica. El tráfico de glutamina, glutamato y GABA entre astrocitos y neuronas está estrictamente controlado por los transportadores específicos ubicados en la membrana plasmática, y la hiperamonemia crónica en ratas aumenta los niveles extracelulares de glutamato, glutamina y GABA a través de la alteración de la expresión en membrana de sus transportadores. Muchas gracias por vuestra atención y por vuestra asistencia.